¿Qué pasaría si la historia de María Magdalena que te enseñaron desde niño fuera una mentira cuidadosamente fabricada? Y si la imagen de la pecadora arrepentida no fuera más que una cortina de humo para ocultar que, en realidad, ella portaba un legado prohibido, un fuego demasiado peligroso para los altares del poder? Durante siglos se nos repitió la versión oficial, pero en las sombras sobrevivieron otros relatos, evangelios silenciados y símbolos enterrados que apuntan a una verdad mucho más perturbadora. No se trató de un error inocente, fue un diseño calculado: borrar su nombre de los textos, convertir su voz en herejía, domesticar su imagen para que jamás sospecharas que detrás de esa mujer había una sacerdotisa, una guardiana del misterio, una portadora de aquello que el mundo patriarcal no podía permitir que floreciera. Pero las verdades enterradas no mueren. Se transforman en símbolos, en memorias que viajan bajo la piel del tiempo, esperando despertar en quienes se atreven a mirar más allá del dogma. Y esa memoria está latiendo de nuevo. Entonces dime, si la profecía nunca fue sobre un retorno futuro, sino sobre un recuerdo que arde en ti, ¿estás listo para escucharla? Si lo estás, quédate aquí y suscríbete, porque lo que descubrirás después no es conocimiento común. Es información que pocos se atreven siquiera a pronunciar. Imagina los primeros siglos del cristianismo, un tiempo turbulento donde nada estaba definido y las verdades competían en el mismo escenario. No existía una Biblia como la conocemos hoy, ni un catecismo unificado, ni un papa que dictara lo que debía ser creído. Existían comunidades dispersas, textos múltiples, evangelios que circulaban en papiros clandestinos y una lucha feroz por decidir qué relato prevalecería. En ese mundo, María Magdalena no era la pecadora arrepentida de los sermones medievales. Era recordada como discípula cercana, como testigo privilegiada de la resurrección, incluso como maestra. El Evangelio de María, descubierto en un códice copto en el siglo XIX, pero que circulaba en los primeros siglos, la presenta dialogando con los apóstoles y transmitiendo visiones espirituales que Jesús le confió. En ese texto, Pedro y los demás discípulos sienten celos de su autoridad espiritual. No podían aceptar que una mujer ocupara el lugar de reveladora. ¿Te sorprende que ese evangelio haya sido tachado de herejía y silenciado? La historia oficial te dirá que fue por falta de autenticidad, pero si lees entre líneas, verás otra cosa: una amenaza al poder masculino que empezaba a erigirse como la única voz válida. La iglesia naciente necesitaba orden, jerarquía, control. No podía permitir que la verdad se esparciera como un rumor femenino imposible de domesticar. Ahora piensa en el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico hallado en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Allí María Magdalena aparece descrita como la compañera de Jesús. Y más aún, el texto afirma que Jesús la amaba más que a todos los demás discípulos y que solía besarla en la boca. Los traductores se han debatido durante décadas sobre si el término compañera significa pareja, esposa o simplemente discípula cercana. Pero lo esencial es claro: María no era secundaria, era íntima, era central, y eso rompía con el modelo patriarcal que la Iglesia quería imponer, un modelo donde la mujer debía callar en la asamblea y obedecer a la autoridad masculina. Los textos gnósticos, prohibidos durante siglos, pintan un cuadro radicalmente distinto. El Pistis Sophia presenta una cosmología donde la figura femenina, Sofía, la sabiduría, desempeña un papel crucial en la caída y la redención del mundo. Y María, en ese texto, es la discípula que más entiende los misterios, la que pregunta sin miedo, la que recibe respuestas directas de Cristo.
No es un accidente que en esas tradiciones la mujer aparezca como portadora de revelación. Es un patrón, es un eco del mismo principio que fue luego silenciado. Los primeros cristianos no eran uniformes. Había comunidades gnósticas que veían en el Dios del Antiguo Testamento no al verdadero Padre, sino a un demiurgo, un artesano ciego que había creado el mundo material como cárcel del espíritu. En ese contexto, Jesús y María traían la gnosis, el conocimiento que libera del engaño. ¿Cómo podía Roma tolerar semejante interpretación? Si el Dios del Antiguo Testamento era el carcelero, ¿qué quedaba de la alianza, de la ley, del templo? Se derrumbaba toda la arquitectura religiosa. Por eso, a medida que los siglos avanzaban, la Iglesia institucional fue seleccionando cuidadosamente qué evangelios conservar y cuáles destruir. De los más de 30 evangelios que circulaban, solo 4 entraron en el canon. ¿Por qué? Porque esos 4 sostenían una narrativa coherente con la autoridad patriarcal y con la figura de un Cristo más dócil a los intereses del imperio. Los demás, el de Tomás, el de Judas, el de María, fueron perseguidos, quemados, olvidados. Pero la verdad tiene una forma extraña de sobrevivir. Se esconde en cavernas, se cifra en símbolos, espera a ser redescubierta. Piénsalo. Si la verdad oficial fuera tan firme, ¿por qué tanto empeño en destruir los otros relatos? ¿Por qué tanto miedo a voces diferentes? ¿Qué temían? En ese clima, María Magdalena fue sometida a una metamorfosis sistemática. En los primeros textos era apóstola de los apóstoles, la primera en anunciar la resurrección. Pero a partir del siglo IV, con figuras como el Papa Gregorio Magno, fue identificada con la mujer adúltera, con la prostituta anónima, con la pecadora arrepentida que unge los pies de Jesús. Fue una jugada maestra reducir a la portadora de revelaciones a un objeto moral de arrepentimiento, transformar a la maestra en penitente, neutralizar la amenaza convirtiéndola en ejemplo de sumisión. Este proceso no solo borró a María, borró con ella todo un principio, el femenino sagrado. En las culturas antiguas, lo femenino había estado asociado con la intuición, la sabiduría de la tierra, los ciclos, el misterio. La represión de María fue la represión de ese principio, y así la Iglesia se erigió sobre un desequilibrio, un mundo regido por la ley, la jerarquía y la lógica masculina, mientras la intuición y el cuerpo eran relegados a la sospecha. La represión del femenino no fue solo teológica, fue política, fue cultural. Durante siglos, las mujeres fueron apartadas del sacerdocio, de la enseñanza, del derecho a interpretar los textos. Se las convirtió en oyentes pasivas, en cuerpos para la reproducción, en símbolos de tentación o de pureza, pero nunca en portadoras de gnosis. Y sin embargo, bajo la superficie, esa memoria siguió circulando. Los cátaros, en la Edad Media, hablaban de un principio femenino de la divinidad y veneraban una forma de cristianismo más cercana a los evangelios prohibidos. ¿El resultado? Fueron perseguidos y aniquilados en la cruzada albigense. Los trovadores cantaban a una dama inaccesible, símbolo de una sabiduría oculta. Los druidas, mucho antes, ya habían esculpido en piedra la unión de cielo y tierra, todos ecos de la misma corriente que se quiso borrar. Entonces surge la pregunta, ¿qué perdió el mundo con este exilio del femenino? Perdió la capacidad de escuchar el silencio como revelación, perdió la confianza en la intuición como brújula, perdió la armonía entre razón y misterio. La sociedad se volvió unilateral, obsesionada con el control, con la producción, con la jerarquía. Se nos enseñó a desconfiar de lo invisible, de lo sutil, de lo que no puede medirse, y en ese desequilibrio algo esencial se mutiló. La amputación de María no fue un simple ajuste de relato,
fue una cirugía simbólica en el alma colectiva. Al llamarla pecadora, nos enseñaron a desconfiar de lo que ella representaba. La posibilidad de un conocimiento encarnado, intuitivo, femenino. Al exiliarla, exiliaron esa parte de nosotros que sabe sin pruebas, que siente sin justificar, que intuye sin necesitar explicaciones. Y así crecimos creyendo que esa voz interior era locura, debilidad, pecado. Pero, como toda verdad reprimida, esta no desapareció. Se escondió en símbolos, en sincronicidades, en memorias corporales. Y aquí comienza a latir la otra dimensión de la historia, la de los símbolos que sobreviven al fuego. La rosa, el dragón, la reina, imágenes que atraviesan culturas y siglos esperando ser reconocidas por quienes tienen ojos para ver. Ahora imagina a los primeros gnósticos reunidos en cuevas, leyendo el Evangelio de Tomás. El reino está dentro de ti y fuera de ti. O al Maestro diciéndole a María, bienaventurada eres tú, que no vacilas al ver el rostro de la visión. Palabras que invitaban a mirar hacia adentro, a recordar lo olvidado. Palabras demasiado peligrosas para un imperio que necesitaba súbditos obedientes, no buscadores libres. El silencio impuesto sobre María Magdalena fue un silenciamiento de todos los que se atrevían a decir: la divinidad no es monopolio del templo, la chispa no está en Roma, está en ti. Y esa es la verdadera herejía, recordarte que no necesitas mediadores para encontrar lo sagrado. Hoy, al leer esos evangelios prohibidos, no encontramos solo textos antiguos, encontramos un espejo, porque la misma estrategia de exilio que se aplicó a María se aplica todavía a nuestra propia intuición, a nuestra sensibilidad, a nuestra capacidad de sentir lo invisible. Nos entrenan para ignorar lo que no puede ser probado, para ridiculizar lo que no entra en la lógica del mercado. Pero la memoria sigue ahí, esperando, y esa es la clave de este bloque. Entender que lo que sucedió en los primeros siglos no fue solo una disputa teológica, fue una guerra por el alma de la humanidad, una guerra que se decidió borrando voces incómodas y elevando otras convenientes, una guerra donde María Magdalena fue el blanco perfecto, demasiado cercana a Jesús, demasiado influyente, demasiado peligrosa para sobrevivir intacta. Por eso, cuando hoy hablamos de su figura, no hablamos de arqueología, hablamos de una herida que sigue abierta, porque lo que se exilió no fue solo a una mujer, sino a una forma entera de relacionarnos con lo sagrado. Y esa herida late en cada persona que siente que algo falta, que la historia oficial no basta, que hay un rumor debajo de todo esto esperando ser escuchado. Entonces, si la versión oficial fue apenas una entre muchas, ¿qué temieron tanto los guardianes del poder como para condenar al fuego los evangelios que la mostraban como portadora de luz? Si en el bloque anterior vimos cómo la historia oficial fue editada y manipulada, aquí entramos en un territorio aún más profundo, el de los símbolos, los arquetipos y las revelaciones que sobreviven a cualquier censura. Porque los textos pueden ser quemados, las bibliotecas arrasadas y los herejes condenados, pero hay un lenguaje que ni la espada ni el fuego han logrado destruir. El lenguaje de los símbolos. Y es allí donde la figura de María Magdalena, la rosa y el dragón, la reina sin trono y sin corona, resurge con más fuerza que nunca. Detente un momento y piensa, ¿por qué ciertos símbolos te atraen como si fueran recuerdos? ¿Por qué la imagen de una rosa encierra tanto misterio? Porque el dragón, temido en los cuentos medievales, en otras culturas, es visto como guardián de sabiduría y no como monstruo. Y sobre todo, ¿por qué la iglesia medieval se encargó de demonizar todo lo que oliera a dragón, serpiente o principio femenino? ¿Realmente era peligroso? ¿O lo peligroso era lo que representaba? En el Evangelio de Felipe, cuando se habla de la intimidad entre Jesús y María,
Se utiliza el lenguaje de la rosa y del beso. No son gestos románticos, son gestos iniciáticos. El beso era símbolo de transmisión de espíritu, de gnosis compartida. La rosa, con sus pétalos que se abren hacia adentro y hacia afuera, fue siempre un emblema del corazón y de la revelación progresiva del misterio. Y sin embargo, este símbolo fue apropiado y reducido a ornamento litúrgico. La rosa perdió su filo sagrado. El dragón, por otro lado, fue presentado en la tradición cristiana oficial como la bestia a derrotar, el enemigo del héroe, el mal que debe ser exterminado. San Jorge clavando su lanza, santos luchando contra monstruos. Pero en tradiciones más antiguas, desde Mesopotamia hasta China, el dragón era portador de sabiduría, guardián de tesoros, símbolo del espíritu indomado. En los mitos gnósticos, el dragón no es necesariamente el adversario, es la energía primordial que debe ser despertada y guiada, no destruida. Ahora imagina lo que significa que María Magdalena aparezca coronada por un dragón en ciertos códices simbólicos ocultos, como si fuera la reina del dragón, no como conquistadora, sino como aquella que camina junto a esa fuerza y la integra. Esa es la herejía más peligrosa, que el dragón no es el mal, sino la vida indomada que debe despertar. Este giro lo cambia todo, porque si el dragón no es el enemigo, entonces la lucha espiritual no consiste en mutilar partes de ti mismo, sino en integrarlas. Lo que la cultura llamó pecado, quizás era simplemente energía no domesticada. Lo que llamaron tentación quizás era intuición, fuerza, deseo sagrado. Y aquí se revela el clímax. La verdadera misión de María Magdalena no era ser penitente, sino ser guía de integración. Ella no derrota al dragón, ella lo corona. Ella no reprime la fuerza, la transforma en fuego sagrado. Piensa en lo que esto significa para ti. Toda tu vida te han enseñado a fragmentarte. Razón contra emoción, cuerpo contra espíritu, masculino contra femenino. La religión oficial heredó esta división y la reforzó. Te enseñaron que debías dominar tus pasiones, reprimir tus intuiciones, callar tu cuerpo para salvar tu alma. Pero en la visión gnóstica y simbólica, la salvación no está en la mutilación, sino en la unión. Lo sagrado no es dividirte, es integrarte. La reina del dragón encarna justamente eso, la paradoja viva de ser firme y tierno, fuerte y vulnerable, racional y místico. Y si lo piensas bien, no se trata de un concepto abstracto, lo has experimentado. Cuando tu intuición te salvó en un momento en que la lógica te fallaba, allí estaba el dragón. Cuando tu dolor te abrió a una compasión más profunda, allí estaba la rosa. Cuando tu silencio valió más que 1000 palabras, allí estaba la reina. Los símbolos son mapas de experiencia. El dragón es la fuerza vital, la energía indomada que puede arrasar o iluminar. La rosa es la memoria sagrada, el perfume que sobrevive al tiempo, el misterio que se abre capa por capa. Y la reina es el estado de conciencia que no necesita trono, porque gobierna desde la integridad interior. Juntos forman un arquetipo completo, y ese arquetipo fue precisamente lo que la Iglesia temió. Un modelo espiritual que no necesitaba instituciones, que no dependía de mediadores, que se encendía dentro de cada persona. Aquí está la inversión de valores que pocos se atreven a nombrar. Y si el verdadero enemigo no fue el dragón, sino quienes te convencieron de que debías matarlo. Y si la verdadera traición no fue la de Judas, sino la de una iglesia que traicionó el principio femenino, amputando la mitad de lo sagrado. Miremos de nuevo a Judas en el Evangelio que lleva su nombre, otro texto apócrifo descubierto en 1978. Allí Judas no es el traidor, sino el único que comprendió la misión real de Jesús. Su aparente traición era parte de un plan mayor, liberar el espíritu del cuerpo. ¿Qué nos dice esto?
que lo que se llamó traición puede ser fidelidad, que lo que se llamó pecado puede ser revelación, que lo que nos enseñaron a odiar quizás era el camino hacia la libertad. La figura de María Magdalena encarna ese mismo giro. Ella, presentada como la pecadora arrepentida, era en realidad la portadora de gnosis. Judas, el supuesto traidor, era el discípulo más consciente, y el dragón, presentado como monstruo, era el espíritu sagrado que debía despertarse. ¿Ves el patrón? Todo fue invertido. Todo lo que representaba liberación fue recubierto de condena, y todo lo que aseguraba obediencia fue exaltado como virtud. Este es el clímax de la herejía, el Dios creador que se nos presentó como absoluto. Para algunos gnósticos no era el verdadero Padre, sino un demiurgo ciego que construyó el mundo material como cárcel. Y Cristo vino no a glorificar esa creación, sino a liberarnos de ella. María Magdalena, al transmitir estas visiones, representaba la memoria viva de que el reino no está en templos ni en estructuras, sino dentro de ti. ¿Te das cuenta de lo incendiario que era esto para un imperio que necesitaba templos, altares, jerarquías y obediencia? Por eso, cada símbolo asociado a ella fue demonizado. La serpiente, que en muchas culturas representaba sabiduría, fue convertida en símbolo del mal. El dragón, guardián del tesoro, fue convertido en enemigo. La rosa, emblema de la revelación femenina, fue reducida a ornamento. Todo se invirtió. Y lo peor es que esta inversión no quedó en los libros. Se instaló en tu propia forma de ver el mundo. Te acostumbraste a desconfiar de tu intuición. Te enseñaron a temer el deseo como si fuera corrupción. Te convencieron de que la fuerza interior debía ser reprimida. Pero esos son ecos del mismo exilio. Y la memoria de María, la reina del dragón, resurge para recordarte que lo que fuiste enseñado a temer es, en realidad, lo que te devuelve la libertad. En la práctica, esto significa que cada vez que eliges escuchar tu voz interior en lugar de la voz del miedo, estás caminando con el dragón. Cada vez que permites que tu dolor se convierta en compasión y no en amargura, estás floreciendo como la rosa. Cada vez que integras tus paradojas en lugar de fragmentarte, encarnas a la reina. Y allí es donde la profecía deja de ser mito para convertirse en experiencia. ¿Y qué ocurre cuando este arquetipo empieza a despertar en muchos al mismo tiempo? Surge un movimiento silencioso, subterráneo, imposible de controlar, un regreso que no necesita templos porque habita en los cuerpos, una memoria que no requiere dogmas porque late en la sangre, una revolución que no se predica, se recuerda. Ese es el secreto que la historia quiso enterrar, que el verdadero poder espiritual no está en obedecer reglas, sino en despertar símbolos que llevas inscritos en lo más profundo de tu ser. Y que María Magdalena no es solo un personaje histórico, sino un espejo en el que puedes reconocerte. Al comprender esto, entiendes que el retorno de la reina del dragón no es un evento futuro. Es un despertar que ya comenzó, y la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Qué harás tú con esa memoria que insiste en regresar? Hasta ahora hemos recorrido la historia borrada, los textos silenciados y los símbolos invertidos. Pero todo eso sería arqueología muerta si no se conectara contigo, aquí y ahora. Porque el verdadero misterio nunca fue solo sobre María Magdalena como figura histórica, sino sobre lo que ella representa en tu propia vida. Lo prohibido, lo oculto, lo exiliado, no está únicamente en los libros que la Iglesia escondió, sino también en las partes de ti que te enseñaron a reprimir. ¿Te das cuenta? El exilio del femenino no fue solo un acontecimiento del pasado, es un patrón que sigue repitiéndose en tu interior.
Cada vez que sientes una intuición fuerte y decides callarla porque no tiene lógica, estás repitiendo ese exilio. Cada vez que tu sensibilidad es etiquetada como debilidad, cada vez que tu vulnerabilidad es ridiculizada, cada vez que eliges ser productivo en lugar de estar presente, estás repitiendo la misma mutilación simbólica que cayó sobre Magdalena. La diferencia es que ahora lo sabes, y saberlo te coloca en un lugar peligroso, porque el conocimiento verdadero siempre incomoda. Ya no puedes fingir que no escuchas esa voz interior. Ya no puedes convencerte de que todo es coincidencia cuando los símbolos te siguen en sueños, en números que se repiten, en encuentros casuales que parecen orquestados. Lo sabes, y una vez que lo sabes, tienes que decidir ¿qué harás con ello? La mayoría seguirá durmiendo. La mayoría preferirá el ruido del mundo, las certezas cómodas, el dogma repetido. Es más fácil reírse de estas ideas que enfrentarlas. Es más sencillo encogerse de hombros y volver a la rutina que reconocer que hay algo en ti que arde sin permiso. Por eso, muy pocos atraviesan este umbral. Muy pocos se atreven a vivir desde ese lugar incómodo donde la verdad ya no es teoría, sino práctica. Y si tú sigues escuchando, es porque ya no estás entre los indiferentes. Estás en la minoría que despierta. Ahora pregúntate, ¿qué significa realmente despertar? No se trata de acumular más información, de leer más evangelios prohibidos o de coleccionar símbolos místicos. Eso puede ser el inicio, pero no es el fin. El despertar verdadero ocurre cuando la información se convierte en encarnación, cuando lo que has descubierto en la mente empieza a respirarse en tu cuerpo, a filtrarse en tus elecciones diarias, a transformar tu manera de estar en el mundo. El retorno de la reina del dragón no es un mito romántico para contemplar, es una práctica. Es decidir, en medio de una cultura que valora la dureza, elegir la ternura. Es optar por la presencia en un mundo obsesionado con la productividad. Es honrar la intuición en un tiempo que idolatra la lógica. Es un acto de resistencia silenciosa. No necesitas pancartas, porque tu forma de vivir se convierte en la proclama. Piensa en esos momentos cotidianos que parecen insignificantes. Lavar los platos, escuchar a alguien que está sufriendo, tomar aire profundo antes de reaccionar. Allí puede encarnarse el misterio, porque Magdalena nunca prometió poder en los palacios, sino poder en la integración. Su revolución no era política en el sentido clásico, era existencial. Cambiar la forma en que habitas el mundo y desde ahí contagiar a los demás. Claro, esto no es para todos, porque vivir así te vuelve extraño a los ojos del sistema. Cuando eliges escuchar a tu intuición por encima de lo que dicta el manual, te vuelves impredecible. Cuando decides sentir en lugar de anestesiarte, incomodas a quienes prefieren el adormecimiento colectivo. Cuando confías en la ternura como fuerza, rompes con la lógica del mercado y del poder que se alimentan del miedo y del control. Aquí entra el contraste inevitable. Masas ignorantes frente a unos pocos que despiertan. No se trata de superioridad, se trata de disposición. La mayoría no quiere cargar con el peso de la lucidez. Prefieren las respuestas fáciles, las historias oficiales, los dogmas prefabricados. Los pocos que despiertan cargan con algo más pesado, la verdad. Y esa verdad no viene en forma de certezas, sino de preguntas que queman. Pregúntate, ¿qué significa para ti integrar tu propio dragón? Puede ser la rabia que siempre trataste de ocultar, el deseo que siempre te dijeron que era peligroso, la fuerza interior que confundiste con arrogancia. Integrarlo no es dejarlo libre para destruir, pero tampoco reprimirlo hasta marchitarte. Integrarlo es caminar a su lado, aprender a sostener su fuego y dirigirlo hacia la creación y no hacia la autodestrucción. ¿Y qué significa abrir tu rosa?
Puede ser permitirte sentir sin miedo, llorar cuando lo necesites, aceptar que tu sensibilidad es una puerta y no una debilidad. Abrir la rosa es dejar que la vida te atraviese, aun cuando duela, y convertir ese dolor en compasión. La rosa florece cuando no huyes de lo que sientes, sino que lo abrazas como parte de ti. ¿Y qué significa encarnar a la reina? No se trata de dominar a otros ni de ocupar un trono. La reina del dragón no gobierna por jerarquía, gobierna por integridad. Es la versión de ti que ya no se fragmenta, que no se divide entre lo que siente y lo que cree, entre lo que desea y lo que se le permite. La reina gobierna porque está entera. Vivir desde este lugar es subversivo. Significa decir la verdad cuando el silencio es más seguro. Significa elegir la suavidad cuando lo fácil es endurecerte. Significa confiar en lo invisible, aunque te llamen ingenuo. Significa recordar en un mundo que prefiere olvidar. Y eso, créeme, no pasa desapercibido. La historia nos mostró lo que ocurre con quienes encarnan demasiado la herejía. Son silenciados, perseguidos, ridiculizados, pero también nos mostró que esas verdades nunca mueren. Se filtran en canciones, en símbolos, en susurros. Y hoy, en este preciso momento, están regresando. ¿Lo sientes? Ese cosquilleo en la piel cuando escuchas estas palabras, ese nudo en la garganta que no puedes explicar. Eso es la memoria activándose. Tienes dos opciones: seguir ignorándolo o aceptarlo. Si lo aceptas, te conviertes en parte de un linaje silencioso. No necesitas túnicas ni templos. Tu altar es tu vida. Cada gesto puede convertirse en sacramento. Encender una vela con intención. Escribir tus sueños en un cuaderno. Escuchar tu cuerpo en lugar de forzarlo. Honrar tus emociones en lugar de avergonzarte de ellas. Eso es encarnar la profecía. La masa seguirá pidiendo pruebas, documentos, dogmas. Tú seguirás avanzando sin esas muletas, porque lo que llevas dentro no se prueba, se reconoce. Y en ese reconocimiento está tu poder. El dragón respira en tu interior. La rosa florece en tu pecho. La reina camina contigo. Lo que fue exiliado está regresando. Y lo hace en ti. No subestimes lo que esto significa. Cada persona que despierta y encarna esta verdad rompe un eslabón de la cadena colectiva. Cada intuición honrada, cada lágrima aceptada, cada acto de ternura en medio del caos es un golpe al sistema de control que necesita masas divididas y anestesiadas. Eso es lo que más temieron los antiguos poderes, que descubrieras que lo sagrado no está en sus templos, sino en tu cuerpo y en tu vida. Y aquí la pregunta inevitable: ¿qué harás ahora que lo sabes? Porque escuchar esta verdad ya te convierte en cómplice. Ya no puedes volver atrás sin sentir que estás traicionando algo en ti. Y esa es la prueba. La verdadera fidelidad no es hacia un dogma, sino hacia tu propia memoria. La reina del dragón no necesita que la adores, necesita que la encarnes. El retorno no es espectáculo externo, es transformación interna, y cada vez que eliges vivir desde esa integridad, la profecía se cumple un poco más. ¿Y si todo lo que creías sobre el bien y el mal estuviera invertido? ¿Y si el verdadero pecado fuera olvidar lo que eres? ¿Y si el verdadero acto de fe fuera atreverte a recordar? No respondas demasiado rápido, déjalo arder en ti. Porque la respuesta no viene en forma de palabra, viene en forma de vida. Quizás pensabas que este viaje era solo sobre rescatar a una mujer borrada de la historia, pero ahora lo entiendes. No era únicamente sobre ella, era sobre ti. El exilio de María Magdalena fue el exilio de tu intuición, de tu sensibilidad, de tu fuego interior. Y su retorno no es un acontecimiento futuro, es una vibración que ya se mueve dentro de ti.
La profecía nunca habló de catedrales ni de coronas. Habló de memoria, de una llama que no pudo ser apagada, de un murmullo que insiste hasta que decides escucharlo. ¿Lo sientes? No es dogma, no es teoría, es tu propia alma recordando que la verdad nunca estuvo afuera. Lo que has escuchado aquí no es conocimiento común. Es un secreto que sobrevivió al silencio y ahora late en tus manos. La pregunta es, ¿te atreverás a encarnarlo? Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de quienes recuerdan lo que otros intentaron olvidar. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en lo que sigue, porque las próximas revelaciones no solo cuentan una historia, despiertan la tuya.